Bien, y uno de los temas sensibles, ¿no? Es el consumo hoy por hoy y pareciera, vamos a hablarlo ahora esto, pareciera que hay una recesión bastante particular. Ese es el problema. Ahora, la solución, problema-solución, es ver la reactivación, a ver si es en el corto o en el mediano plazo. No vamos a irnos tan allá en el tiempo. Carolina Suárez, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Consumo? Bueno, consumo. ¿Consumo? ¿Hay consumo? Bueno, estábamos hablando en el back antes de empezar, ¿qué pasa con el consumo hoy? ¿No? Ha caído los primeros meses, pero todavía no ha repuntado, que es lo que se esperaba, el famoso segundo semestre que no llegó todavía, y que hoy lo que se nota es esto, es un enfriamiento total de la economía, es decir, ha llegado a un piso que ya desde ahí no puede descender, pero no vemos ese repunte que se prometía, por lo menos a principio de año, ¿no? Que sabíamos que los primeros 6 meses iban a ser difíciles, y donde se ve, se nota en el changuito del supermercado, es decir, el consumo de bienes y alimentos comestibles, bebidas y alimentos principalmente, ¿no? Las segundas y las terceras marcas que han acaparado todos los hogares porteños, sin importar clase social, ¿eh? Sí. Antes era, bueno, en una zona del conurbano, en una zona sur de la ciudad de Buenos Aires, hoy se elige, es de las más elegidas y basta con salir a ver qué pasa en los supermercados porteños, ¿no? Las ofertas 2x1, la gente ya toma distancia un poco de aquellas falsas ofertas y donde las ve y son reales, apunta con todo. Obviamente hay distinto tipo de análisis, tenemos la posibilidad de dividir entre 2 o 3 grandes grupos. Está el que tiene la posibilidad de abastecerse en su casa y aprovechar esas ofertas, y está el que lamentablemente hace la compra pensando en lo que va a almorzar ese mediodía. Claro. Vamos a hacer un poco de política también, porque esto es parte de la política. Totalmente. Vos te dedicás un poco a la economía, digamos, Hogareña, digamos. Sí. hogareña, pero también la política pasa por allí. Si no hay inversión, ¿cómo puede haber consumo? Claro, bueno, esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Si no hay inversión, ¿cómo ver consumo? Hoy el análisis que puedo hacer es de la parte del consumo, del consumidor final, del usuario, el consumidor de servicios. Y por supuesto no se ve porque ahí es donde se ven afectado el trabajo. Fíjense cuando se hace el análisis mensual, el informe que da la CAME, dónde Claro, caen determinados servicios. Sí, obviamente, electrodomésticos, ¿no? Artículos eléctricos, artículos que hacen a bienes personales, como ir a comprarse un cinto, una cartera. Eso ha caído, pero también han caído los artículos de ferretería, los artículos que hacen a la famosa changuita que la persona antes se hacía para hacerse un extra, es decir, el trabajador informal. Sí, Ese sí. trabajador es el más afectado hoy, porque no se ven esas nuevas inversiones y es el que tiene que enfrentar los gastos hoy por hoy. Es decir, el mercado, el almacencito de barrio lo tiene que pagar hoy, no puede pensar en los próximos 6 meses. No se puede hacer como se hacía antes de anotame que En la libretita. El fin de semana te pago. Claro. Hoy no puede, por más buena voluntad que tenga el carnicero, el almacenero, el chinito que aprendió que por ahí que tiene que tener, con todo respeto lo digo, ¿no? No se puede. No se puede, y además Porque ellos además se tiene vieron que pagar al afectados. proveedor inmediatamente, porque el proveedor Sí. no te da la mercadería. Y se vieron afectados con los últimos cuadros tarifarios, ¿no? Claro. Te vas a la electricidad, Ahí, y te dicen, pero yo tengo otra factura que pagar. Claro. Porque recordemos que esa semana fue una semana clave de tarifas. Ahí iba un poco. ¿Qué pasó con este show montado? Claro. Hubo un poco de show, si se quiere, ¿no? Una foto con el hombre ahí mirando su teléfono. ¿Pero cuál es? Yo diría ¿Cuál que es fue? la factura de ¿Pudiste- gas más cara que tuvo el gobierno. ¿Pudiste entrar ahí? Yo me inscribí, no pude hablar, así que no me permitieron ingresar. Tuve problemas el primer día, así que tomé la decisión de seguirlo a través de las redes. Había una muy buena transmisión, a su favor se puede decir eso, en tiempo real, pero no me dieron la oportunidad de la palabra, no me explicaron tampoco el porqué. La verdad es que ¿Polino entró? Polino entró, sí, muchas asociaciones de consumidores estuvieron presentes, muchas asociaciones de consumidores que estaban en el lugar no estaban dentro del listado. Voy a hacer el caso concreto, sé que No Boada estaban anotadas. y Bassano, Y que entraron son... igual. No, ellos se presentaron correctamente, pero lo que sucedió fue que el día previo a la audiencia pública, fue el jueves a la tarde, se colgó el listado oficial de los 373
expositores. Y dentro de eso había gente del sector, como esta asociación de consumidores que estaba mencionando, que no estaban. Y es llamativo, estamos hablando de asociación de consumidores con acción permanente, constante, activa. Y no estaban presentes. Es decir, vamos a hablarlo políticamente, los que tenían votos no pudieron entrar. No, digamos, ¿qué pasó? Hubo un poquito de apriete y finalmente terminaron entrando. Me parecía que estaría bueno por ahí que alguien que esté fuera del sector, que no sea de una asociación de consumidores o un político o de algún sector en particular, como somos los periodistas, pudiera ver cuál era uno de los mayores problemas que ha tenido este nuevo cuadro tarifario, que ha sido la comunicación. Creo que todos coinciden en el ente regulador, alguien lo conoce, digamos, más allá de la polémica alrededor de Tesanos. Nadie conoce la función del ente regulador y una de ellas es velar por nuestros intereses como usuarios de este servicio. No lo vimos, no vimos campañas de educación, no vimos, la verdad, que nos acercaran ninguna alternativas, porque el tema del gas es bastante complejo. Lo que nos piden, por un lado, a nosotros como usuarios, es que colaboremos, ¿no? Que no andemos en patas y en remeras. Está bien, es una forma de entender la problemática, pero solamente una parte minúscula. Si vamos a trabajar en conjunto, bueno, el ejemplo primero deberían darlo, creo, los organismos oficiales, es decir, los edificios oficiales deberían ser más benevolentes. Abiertos. No, digo en cuanto a los recursos Sí, sí. Energéticos, ¿no? Más abiertos al que tiene que llegar. Sí, no, pero no solamente eso, sino dar el ejemplo en el sentido de contar con una certificación como existe en Europa, por ejemplo, de que a la hora de hablar de medio ambiente cuidan la energía, algo que no sucede acá. Y más abiertos totalmente, conocerlos. O sea, la gente, ¿qué conoce de los entes reguladores? Llega ahí, lamentablemente, cuando no les da respuesta. Se conoce mucho, Carolina, además. No, pero además. El consumidor, el ciudadano, no. El otro día me decían, estamos tratando de llamar a una empresa distribuidora porque tenemos un corte de electricidad y no nos atienden, era un sábado. ¿Y qué hago? Sino, bueno, ante una situación, por ejemplo, si alguien es un electrodependiente, si alguna situación pone en riesgo la vida de terceros, se puede comunicar directamente con el ente de control, en este caso es el ENRE. Pero ese tipo de funciones que hace, la verdad que la gente no las conoce, solamente logran estar en la portada de las revistas o los diarios cuando se dieron cortes como los que vimos. Bueno, ese fue un punto, pero la verdad es que era necesario, lamentablemente, llegar hasta acá, ¿no? Que haya llegado un fallo judicial que determine que se tenía que llevar a cabo. Y hay una discusión de fondo, si efectivamente se trataron todos los temas. Por eso, la pregunta cae de por sí. ¿Sirvió para algo? Sirvió en algunas cuestiones. Fíjate que, por ejemplo, uno de los criterios de exclusión que tenían en cuanto a la tarifa social mencionaba que si una persona tiene un auto de menos de 15 años de antigüedad, queda fuera del beneficio. Entonces, ¿qué pasaba? En ese caso, ahora al parecer se va a modificar. Esto se va a saber próximamente, ¿no? En los próximos días. No, en el momento no lo sabemos. Va a haber un informe en los próximos 10 días y luego en un mes. Yo me sonrío porque digo, ¿lo estarán estudiando? A ver, Me quedan interrogantes tan grandes. la pregunta es por qué tenemos que llegar 8 o 7 meses después a este momento. Porque estoy arrucado, si no, no me puedo sacar la soga. Sí, pero la verdad que si se llevaba como correspondía el procedimiento de la audiencia pública en el mes de febrero, ¿no? Y nos sentábamos todos los sectores interesados y aportábamos, porque muchas de las cuestiones que se le criticó es porque en el pasado se habían puesto en marcha, ¿no? La gente por ahí no lo recuerda, pero hoy nos dicen, bueno, hay más gente que tiene tarifa social ahora que en el 2014. Bueno, también porque las tarifas eran otras en el 2014, si bien hubo una readecuación tarifaria. Lo importante es que llegue a todos los beneficiarios, por eso debería ser un sistema más transparente. Ahí sí, considero que debería ser el Enargas el que diga, bueno, ¿cuántos beneficiarios hoy de tarifa social hay? ¿Son todos los que realmente la necesitan? Porque el problema no se da solamente en colgar la información y que la gente se acerque, sino en la operativa. Y es ahí donde quedaron muchos excluidos. Pero como esas cuestiones, y hubo miles que hacían a cuestiones cotidianas, a los impuestos, que también se discutió bastante, a cómo, digamos, qué pasaba con las pymes, que finalmente también va a haber alguna pequeña modificación y no va a ser el tope del 500%, sino va a ser menor. En fin, 200%, ¿no? Se calcula, por eso digo, oficialmente no tenemos nada. Hasta que no esté esto publicado como corresponde en el boletín oficial, son todas versiones. Carolina, disculpa Alberto, no, un tema que hace a los consumidores también
y pienso que es una materia algo pendiente, que es la cadena de distribución. Y vos sabés que reparo en la leche, ¿no? Que le pagan 4,20, el tambero está perdiendo y se están cerrando tambos, y por otra parte en la góndola está 22, 23 pesos. ¿Cómo focalizar en la cadena de distribución? Porque hay una perversidad ahí en el medio. Y hablaste de un producto, Sí, porque sí, de un litro de leche obtenemos más de un producto. Sí, Esa sí, es por además supuesto. la paradoja, ¿no? El pescado. Y eso se Exacto, repite. nosotros, sí, Sí, cómo no. pero eso lo vimos semanas pasadas, ¿no? El frutazo. Después Exacto. vino el verdurazo. Verdurazo. Ahí está. El Son pescadorazo no Son expresiones de que el productor, el otro día había un productor que estuvo Que en el está verdurazo, harto. sí, que nos decía, la lechuga está 26,50 en precios cuidados, está $1 para nosotros a valor de Sí, mercado, sí. porque igual se vende en jaulas de otra forma. Pero decía, el kilo es esa proporción, 1 contra 26,50. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? Está bien, hay un costo de distribución, de transporte, de luego abastecimiento, pero hay alguien que está ganando y demasiado. Existe una herramienta que legalmente desde el 2014 permite, es un observatorio de precios, donde ahí se sientan todos los actores sociales, desde el pequeño productor y toda esa cadena que mencionábamos, la comercialización, la distribución, transporte, en fin, todos, hasta llegar a la góndola, porque está representado la Asociación de Consumidores en el otro extremo, que seríamos cada uno de nosotros. No funcionó, se puso en marcha un par de meses en el 2015, la verdad es que se tomó en ese momento una de las frutas, que tenía inconvenientes, que era la pera, que tiene bastante distorsión entre el precio que se paga el productor y el que se ve en góndola. Y la verdad que quedó ahí a medio morir porque fue un año electoral, el 2015, así que se olvidaron, pero es una buena herramienta que se podría retomar. Y también es un buen momento no solamente para hablar de este tipo de herramientas como el observatorio, sino de que este y otro tipo de discusiones que hacen a los servicios y a los productos cotidianos que adquirimos nosotros como ciudadanos puedan ser tratados por ahí en un Consejo Económico y Social. Aquel mismo que el propio presidente dijo en el mes de enero, ¿no? Que hablaba de la posibilidad de que haya fuerzas políticas presentes. Esto es uno de los puntos en que se va a avanzar en la CGT, en esta CGT unificada. Es decir, a partir de la unificación de la CGT hay una transformación, aunque algunos dirigentes gremiales han sido golpeados y chocados por la realidad, hay otra clase dirigencial que va a puntualizar sobre este tema, de que esa mesa exista, porque al estar unificada la CGT, ya lo dijimos la vez pasada, es un poder político, Claro. es un poder de fuerza. Ahí están representados los trabajadores, están representados, como decía, otras fuerzas políticas, están representadas las ONGs, todos los que hacemos. Y hay que juntarse. Claro. Y eso es lo que se va a plantear después del 23, se va a plantear precisamente, es decir, este viernes 23, se va a plantear precisamente para que esa mesa se arme definitivamente. Es una presión política que se va a hacer sobre el Ministerio de Trabajo y sobre el Ejecutivo. Claro, me parece que por ahí... Que es lo que se necesita, alguien que tenga una fuerza política. Sí, y además no está mal discutir, no está mal... Debatir nunca es malo. Nunca. Me parece que veníamos mal acostumbrados. Exactamente. Pero es importante retomar que el debate es algo que nos hace crecer como sociedad y lo necesitamos ya para poner en práctica, ¿no? Por eso te preguntaba un poco por ese debate que se dio en ese encuentro por el gas, que tendrá que ser también un encuentro sobre la luz. El 28 de octubre, ya tiene fecha, que también es viernes, así que vamos a ver que va a ser un fin de semana de locos nuevamente. Lo importante es que no se pierda, no se centra la atención en que se llevó a cabo una audiencia pública y que se perdió y no se ganó nada. Sí se ganaron muchas cosas. No crees el título, solamente el título, sino todo el desarrollo. No, estamos en un problema de energía importante, de eficiencia energética que no se trató nunca, en crisis, bajo una crisis energética, no solamente del gas y de la luz, también hay que enseñarle al consumidor, porque ahora viene de coletazo el tema del agua y cómo están llegando las tarifas en realidad, así que ya hay presentaciones en la justicia por ese tema, pero se viene el 28 de octubre la audiencia pública de la energía, antes de fin de año una revisión tarifaria integral, por lo menos del gas, y creo que también va a ser del agua, de la luz, que permita ver qué van a hacer las empresas, porque las empresas estuvieron presentes en la audiencia pública y se quejaron y lloraron un poquito de todo lo que pasó, pero nada nos dicen de lo próximo. Pero no se perjudican las empresas.
Es decir, ¿qué pasa con las boletas no pagas? ¿Qué sucede con todo eso? En un caso, hablamos solamente del caso del gas, que fue en el caso que se dio la nulidad. En el caso de la luz, recuerden que no. Sí. Pero no porque la Corte haya dicho que estaba mal el cuadro tarifario, sino la Corte decía que no tenían, digamos, quienes lo habían presentado eran diputados del Frente para la Victoria y un secretario de Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y otro club. Digamos, la representatividad era la que se ponía en duda en ese momento, pero nada se dijo en relación al cuadro tarifario. Lo cierto es que ya está, llegamos a una audiencia pública para la energía eléctrica y mientras tanto el ministro nos dice que todo va a depender de la temperatura en el verano para que haya o no cortes. Y bueno, esto es una frase que la vengo escuchando hace tanto tiempo, cuando llegue el calor, la energía y... Claro. Nunca hubo prevención. Bueno, algo importante es que nunca nos dijeron durante estos 12 años que cuidemos la energía y hay un gran grado de responsabilidad del Estado. Habría que preguntar no solamente las inversiones, sino que las empresas que nos estuvieron acompañando estos 12 años, que nos expliquen qué pasó, y los entes reguladores también y sus directorios, por más que hayan estado intervenidos, esas personas tienen que dar respuesta. Pero siempre la respuesta la tenemos que tener los ciudadanos. Nunca podemos tener la fuerza necesaria, como se está haciendo en ciertos sectores, la fuerza necesaria como para decir, bueno, basta, hasta acá llegamos. Claro, pero que den explicaciones... No quiero hacer no quiero dar ningún mensaje revolucionario, simplemente algo. Basta. Claro, digamos, basta. Pero yo digo que den explicaciones no solamente que quede en lo verbal, sino que haya responsables. Porque acá en la Argentina nunca hay responsables de la pero decisión. además viajás, Carolina, viajás y vos sabés en el mundo cómo se cuida la energía, el agua, la electricidad, el gas, todo. Y acá era también esto de lo que es la educación, ¿no? Y no capacitar, pero sí que entienda el ciudadano la eficiencia energética de cada uno de los productos y hacerlo más porque accesible. además para generar energía, luz, necesitas gas también. Sí. Ese es el tema. En ningún lugar del mundo se derrocha, lo que acabas de mencionar es real, pero tampoco podemos generar un tarifazo porque hay un sector que no está preparado para enfrentarlo económicamente. O sea, no se pueden tomar decisiones bruscas. Seguro. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Sé que estás muy ajetreada, muy solicitada, pero creo que esto es necesario. Es decir, tu mensaje, los mensajes de las ONG sobre la defensa de aquellos que muchas veces no tenemos ni voz ni voto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a vender y volvemos.